Bien, vamos a comenzar con este video. Sí, vamos a empezar con la estructura if y else, que se usa para determinar prácticamente caminos. Me voy por un lado, me voy por otro. ¿Sí? Vamos a resolver este ejercicio. Mira, realizar un algoritmo que permita ingresar un número. Si el número es impar, contarlo como número impar. Pero si es par, acumularlo, dice. Hay que acumularlo. Bien, al finalizar, mostrar el contador y el acumulador. En este caso vamos a ver una estructura selectiva y vamos a ver cómo contar y acumular valores. ¿Sí? Primero dice que ingresemos un número y determinar si es impar, contamos, y si es par, hay que acumularlo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Bien, para esto, fíjate, aquí vamos a tenemos un proyecto, tenemos dentro un paquete, dentro de la carpeta src, tenemos un paquete controlador y dentro del controlador yo he creado una clase que se llama main1, ¿sí? Que tiene un método main. Para esto dice que necesitamos un número, ¿no? Entonces la primera idea sería que vos les pidas un número. Vamos a escribir scanner, control espacio, y acá está la clase scanner para pedir datos por la consola. Vamos a nombrar esta clase, a este objeto SC, o el nombre que vos quieras, yo le pongo SC, new, scanner, control espacio, y fíjate, vamos a elegir el primero, el que dice file arg. Aquí vamos a poner system.in, el system.in, ¿qué es lo que me permite? Capturar todo lo que yo ingrese por el teclado, ¿sí? Por la consola. Bien, esto captura los datos ingresados por el teclado, o sea, todo lo que se teclee por la consola. Y vamos a hacer un poco más chico esto, ahí se nota. Ahora, ya nos dice que pidamos un número, entonces ¿cómo pedimos un número? Es re fácil, ¿que no? Siso, vamos a decir, ingrese un número. Sí, dos puntos, y ahí está. En vez de print len, vamos a usar un print para que pida el dato al lado de este mensaje. Vamos a poner, si él me va a ingresar un número, ¿en qué variable tengo que guardar? ¿En una variable que sea de tipo numérica o una variable entera? Vamos a poner la variable nume, que es de tipo entero. Voy a asignarle ¿qué? Voy a usar mi escáner, sc.nextIn. NextIn me permite leer un valor entero, ¿que no? Entonces lee el valor entero que se ingresa por esta consola y lo guarda aquí en la variable num. De esta forma vos ya capturas el número. Guardamos. Sí, eso ya lo vimos en los videos anteriores. Sí. Ingresé un número, mira, ingresé 4. Ya está. Este valor de 4 está aquí. Se guarda en la cajita num. Bien. Fíjate que usamos print. ¿Para qué? Para que todo se note en forma el mensaje y al lado se pide el dato. ¿Sí? Fíjate que se pide de esta forma. Si usa print len, el dato se pide abajo. ¿Sí? Hasta ahí ya tenemos un número. Bien, el número que pedimos al usuario. Bien, hasta aquí tenemos un número que pedimos al usuario. De este número hay que determinar si es par o impar. En este caso vamos a ver el enunciado. Dice, si el número es par, fíjate que vos tenés que hacer una pregunta sobre ese número. ¿Sí? Mira, si es impar hay que contarlo, dice. Vamos a abrir, vamos aquí. ¿Cómo sabemos si este número es par o impar? Si hay que determinar si es par o impar. Hay que hacer una pregunta, digamos. Si este número es par, hay que hacer algo. Si es impar, hay que hacer otra cosa. Bien, para que recordemos eso, vamos a abrir un ratito Find. ¿Sí? Si nos recordamos aquí, cuando un número es... Primero vos para hacer esto tenés que saber cuándo el número es par. ¿Sí? Vamos aquí. Bien, por ejemplo, si yo tuviera... En este caso vamos a empezar por el impar. ¿Sí? Si yo tengo un 5, lo divido entre 2, ¿sí? La matemática de primer grado. ¿Por cuánto tengo que multiplicar este 2 para llegar a 5? Por 2. 2 por 2, 4. Al 5 le resto 4, me queda un valor de 1. ¿Sí? Si este valor te dio 1, ¿sí? Quiere decir que el número que estás analizando es impar. O sea, este número que tenés ahí, este número, este es num, este número es impar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera un 4? Sería la misma idea. 4 dividido entre 2. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por 2. 2 por 2, 4 al 4 me da un 0.
Si el resto de dividir entre ese número y el número 2 te da 0, el número ¿cómo era? Par. ¿Sí? Así de fácil, digamos. Entonces nosotros tendríamos que hacer una pregunta, ¿sí? Si el resto del número es igual a este valor, es igual a 1, el número es impar. Si el resto entre el número y el valor de 2 es igual a 0, el número es par. Vamos a empezar con el impar. En sí se puede empezar por cualquiera, por par o impar, no hay problema. Bien, en este caso la variable, el número está guardado en la variable num. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se hacen las preguntas o las condiciones aquí en Java? Sería algo así. Vamos a usar una estructura selectiva o condicional que se llama if. If, presionas control espacio y fíjate que aquí te aparece el if. Si yo aprieto en esta libretita, fíjate, dice que va a aparecer un if. Dentro de los paréntesis va una condición. Esta es una condición, es una pregunta. Aquí va la pregunta, ¿sí? Si la respuesta a esta pregunta o a esta condición es verdadera, se ejecuta lo que está dentro de esta llave. Todo lo que vos pongas dentro de esta llave se llega a ejecutar, si es verdadera. Pero si es falsa, no se ejecuta nada que esté dentro de esta llave, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a... el número dice que tiene que ser impar, ¿o no? Bien, vamos a decir, ¿cómo ese número tiene que ser impar? Vamos a hacer una pregunta, podemos poner dentro de... Abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿sí? Aquí acordate que va la condición. Si yo pongo así condición nada más, abro llave y cierro llave. Bien. Aquí, ¿cómo armo la condición? El if sí o sí necesita una condición. Si la condición es verdadera, ejecuta lo que tiene acá adentro. ¿Sí? De abro llave y cierro llave. Vos podés imaginarte que abro llave y cierro llave es como que tener un camino o una puerta o un camino por donde vos quieras ir, digamos. La condición. Aquí tenés que poner una condición, o sea, es una pregunta. Nosotros queremos preguntar que esta variable sea impar. Para eso lo que vamos a hacer es primero, vamos a poner aquí en la condición la variable num. Para calcular si un número es par, tendríamos que calcular el resto entre el número que me dan con el número 2. Sacarle el resto entre ese número, no sé cuál es el número, pero el número y el número 2. Entonces, para calcular un resto en Java se usa porcentaje. Para la parte izquierda, fíjate que tenemos un número y para la parte derecha tenemos otro. Vamos a poner que Java calcule el resto entre la variable num y el número 2. De esta forma, aquí ¿qué tendrías vos? El resto, ¿qué no? ¿Pero por qué me sale error? Acá me dice no se puede convertir a un tipo entero a un boolean. Into boolean, ¿sí? O sea, esto es un resultado, esto es el resto. ¿Entre qué? Entre la variable num y el 2. Bien, es un resto, pero no es una condición. Una condición es aquella que vos podés decir, ¿es verdadero o es falso? Nada más. ¿Sí? Por ejemplo, a ver cómo sería que sea verdadero o falso. Hasta aquí vos tenés un número, ¿sí? Un resultado y es el valor del resto. Para que esto sea una condición vos tenés que compararlo con algo. Lo voy a comparar si este resultado y este valor es igual en Java a ¿qué? En este caso habíamos hecho un ejemplo. Si el resto entre estos dos números es igual a 1, ¿sí? A 1, ahí está, fíjate que se fue el error. Esto ya es una condición, estamos comparando este valor con este valor mediante este operador de igual, ¿sí? Si esto se llegara a cumplir, entonces ¿cómo era el número? Era impar. Entonces podemos mostrar un CISO y decirle al usuario es impar. Bien. Aquí. ¿Por qué va el 2 aquí? Porque fíjate yo cómo hice el cálculo. Yo tengo un número cualquiera, ¿sí? Yo puse un 5. Vos podés poner el número que quieras. Yo puse un 5. Yo sé que obvio, en la lógica, el 5 es impar, ¿o no? Entonces yo pongo al número y lo divido entre 2, ¿sí? Y fíjate que me calculo un resto. Acá está el resto. Esto que marqué aquí es el resto. Es 1, ¿qué no? Bien. Vos lo que tenés que hacer es calcular un resto entre el número que te dan a analizar y el número 2. Y eso es lo que estoy haciendo. Calculo un resto nada más entre lo que se ingresó en la variable y el número 2. ¿Por qué? Porque fíjate, un número al dividirlo entre 2, yo sé que me va a dar un resto igual a 1 o un resto igual a 0.
Por más que ponga, no sé, aquí un 8, dividido entre 2 siempre, fíjate que yo siempre estoy usando el 2 para dividir, sería acá, sería 4, 4 por 2, 8, al 8 me da 0. Y yo sé que si el resto es 0, el 8 como es, par. Ahora ponerle que fuera un 7. 7 partido de vuelta entre 2 sería 3 por 2 me da 6, al 7 me queda 1. Y de esta forma vos te das cuenta que agarrando un número y dividiendo por 2, ¿sí? El resto te va a dar 1 o 0. Y de esta forma yo me puedo dar cuenta, si da 1 el resto es impar y si da 0 es par. ¿Sí? Por eso yo pongo ahí dividido entre 2. ¿Sí? Ahora, ¿hasta ahí bien se entendió esta parte? Bien. Entonces, hasta aquí vos tuvieras ya un resto entre esos dos valores. ¿Sí? Y luego preguntamos si eso es igual a 1. O sea, lo que estoy haciendo es esto, mira. Mira, si le confunde el resto, lo que vamos a hacer es hacer un CISO. Vamos a mostrar, fíjate, lo que vale la variable num y calculando un resto entre el valor de 2. Fíjate que se va a mostrar. Aquí en este CISO. Saquemos esto, mira. Esa partecita, fíjate que está calculando. Va a calcular un resto. Mira, yo ingreso un número, 5. La variable num vale 5. 5. El resto entre 2, ¿cuánto me da el resto entre ese número 5 y el 2? Me da 1, fíjate. Ahora ejecuta de vuelta y proba, no sé, ingrese un 4. El resto es 0. ¿Sí? Ingreso un 8. El 8 resto del número 8, resto con 2 me da 0. El resto es valor 0. Y es lo mismo que hacemos aquí, fíjate. ¿Sí? Si voy a ingresar un 7, obvio que te da 1. Y es lo mismo que hicimos aquí. De esta forma te das cuenta que este es el resto entre esos dos números. Nada más. ¿Sí? Volvemos. Entonces lo que estoy haciendo yo aquí es calculo el resto, ¿sí? Tranquilamente, y lo estoy hasta ahí. Aquí fíjate, el if sí o sí necesita una condición en esta parte. Una condición va aquí. ¿Y una condición cómo se forma? Por ejemplo, imagínate que esto fuera la edad de un alumno, ¿sí? Saquemos esto un ratito, fíjate. Que este número sea la edad de un alumno, ¿sí? O de una persona. Fíjate, ¿cuánto tiene que ser la edad para que entre un boliche, por ejemplo? ¿Cuánto dice que tiene que ser la edad? Para que entre un boliche o a la facultad. 18. Puede ser 18 o más, ¿que no? Puede tener 19, 20, 21, 22, hasta uff. Sí, ¿no? En adelante. Pero no puede tener 17, por ejemplo, para entrar a la facultad. No se puede. ¿Sí? Tomemos el ejemplo de la facultad. Para que ingrese a la facultad tiene que tener un valor de edad de 18 en adelante. Entonces, por tanto, vos le vas a hacer una pregunta. Vamos a preguntar, por ejemplo, algo re sencillo. Vamos a decir que esa variable, hasta ahí, si vos lo pones solita, no es condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí el if sí o sí necesita una condición. Y una condición es aquella en la que vos comparás en la vida real una cosa con otra cosa, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, compárame una marca de un arroz, ¿viste? Compárame este arroz que es barato con el arroz que es caro. Vos me vas a decir, ¿es verdad o no es verdad, digamos? Por tanto, aquí fíjate, yo en número tengo la edad. Para que sea mayor de edad, tiene que ser mayor a 18. Entonces, mayor o igual a 18. Por tanto, si te das cuenta, fíjate ahora que tenés este operador se lee así, mayor o igual.